Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cele Cisne Recetas. El día de hoy vamos a preparar un coulán o volcán de chocolate para impresionar. Un éxito rotundo, amigos. Perfecto para la cena de San Valentín. Con el centro fundido súper chocolatoso, pero que se equilibra perfecto en todos los sentidos, con lo frío del helado de vainilla y lo acidito de una salsa de frambuesa. Amigos, para enamorar. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues empezamos a hacer este delicioso volcán de chocolate. Aquí tengo una barra de mantequilla, la vamos a cortar en cuadritos. Como ven, está a temperatura ambiente y lo vamos a agregar a un bowl para ahorita derretirlo en el microondas. Aquí tenemos 170 gramos de chocolate, lo vamos a cortar. Es chocolate semi amargo. Amigos, yo estoy utilizando un chocolate semi amargo del 60%, como ven. Es un chocolate de buena calidad porque quiero que derrita súper bien. Y así cortado finamente lo vamos a agregar a nuestro bowl que teníamos con la mantequilla ya cortada en cubitos. De preferencia siempre pongan la mantequilla abajo para que el chocolate no se vaya a quemar. Es una precaución extra. Ahora sí lo vamos a llevar al microondas. También lo pueden llevar a baño María en su estufa, pero yo prefiero por practicidad en el microondas por intervalos de 30 segundos. Muy bien, el chocolate y la mantequilla ya están bien derretidos y bien incorporados. Solo estuvieron en el microondas un minuto con intervalos. Siempre lo estuve sacando y meneando. Ya que se derritió perfectamente y lo integramos muy bien, lo vamos a dejar reposar para que se ponga a temperatura ambiente. En otro bowl aparte y mientras el chocolate se pone a temperatura ambiente, vamos a integrar 2 yemas, 2 huevos, una pizca de sal y 1/4 de taza de azúcar normal o azúcar refinada. Mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Como ven, en esta receta no vamos a necesitar una batidora eléctrica porque esto nos agregaría demasiado aire. Así, con un batidor globo solo vamos a mezclar porque no queremos agregar aire, no queremos que nuestro pastelito se nos infle ni que leude. Una vez que ya no se sienten los gránulos de azúcar, dejamos de batir y agregamos el chocolate derretido y la mantequilla. Integramos muy bien y con una miserable limpiamos muy bien para que no nos quede nada en el bowl y no se desperdicie nada. Amigos, el chocolate ya estaba a temperatura ambiente, no queremos hacer huevos revueltos. Y por último, pero menos importante, agregamos la harina, bien cernida. Y ahora con una espátula mezclamos muy bien. Una vez que todos los ingredientes están muy bien integrados, reservamos. Ahora vamos a enmantequillar nuestros ramekins. Yo aquí tengo estos moldes de cerámica, pero puedes utilizar cualquier otro molde de aluminio desechable o también puedes utilizar tu bandeja de cupcakes. Con esta cantidad de masa nos van a salir 4 porciones. Ahora vamos a poner cocoa en polvo sin azúcar para que nuestro volcán de chocolate quede perfecto de color, súper café, chocolatoso como debe ser. Pero si no tienes cocoa en polvo, puedes agregar harina como tradicionalmente lo hacemos. Ahora agregamos nuestra mezcla a 3/4 de la capacidad de nuestros moldes. Ahora con unos golpecitos vamos a asentar la mezcla. Y si ustedes son muy desesperados, pueden llevar a hornear estos pastelitos, estos volcanes de chocolate ahorita a 220 grados centígrados, 425 grados Fahrenheit por aproximadamente 8 a 12 minutos dependiendo el molde y la cantidad de masa que hayan puesto en su molde.
Pero para mejores resultados y que el centro quede bien fundido y bien derretido como queremos, como es un verdadero volcán de chocolate, les recomiendo llevar al congelador por aproximadamente 2 horas. Así que vamos al congelador. Mientras nuestros volcanes de chocolate se están congelando y opcionalmente, pero muy recomendable, vamos a hacer una salsa de frambuesa. Aquí tengo 200 gramos de frambuesas congeladas. Vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar normal, 3 o 4. Agregamos una cucharada de agua. Mezclamos muy bien. Como ven, esta salsa de frambuesas es la misma que hice para nuestro New York Cheesecake. Y este acidito le va de maravilla a nuestro volcán de chocolate, porque sin duda queremos impresionar. Así que lo vamos a llevar 3 minutos al microondas hasta que el azúcar esté bien derretida. Ahora vaciamos nuestra salsa de frambuesa en un bowl con un colador y con ayuda de una espátula retiramos todas las semillitas y reservamos. Sacamos nuestros moldes del congelador y como ven están bien firmes. Esta masa puede estar en el congelador aproximadamente 3 meses. Amigos, como ven ya los puse en una bandeja de horno, así que los vamos a meter a hornear a horno precalentado de 220 grados centígrados, 425 grados Fahrenheit. El tiempo dependerá mucho del material de nuestro molde y de la cantidad de masa que pongamos en él. En un molde de aluminio se cocinará más rápido que en un molde como estos de cerámica. Así que los pondremos a hornear por un mínimo de 8 minutos, un máximo 15 minutos. Amigos, nuestros volcanes de chocolate ya están listos para sacar del horno. Como ven, sus bordes ya crecieron y se pusieron pálidos, signo de que ya está bien cocidos los bordes y el centro está hundido. Como ven, ya se pueden desmoldar. Estos volcanes de chocolate estuvieron 17 minutos exactamente en el horno, pero sí que les recomiendo poner al principio 1 para así saber exactamente el tiempo de horneado. Pero con los tips que les di para identificar que ya está listo tu coulant o volcán de chocolate, es más que suficiente. Amigos, esta es la definición por excelencia de un coulant o volcán de chocolate, que sus bordes están cocidos, por lo tanto se puede desmoldar y el centro fluye, o sea que el centro está semi cocido nada más. Amigos, solo lo dejamos un par de minutos enfriar y este postre se come así, recién salido del horno. Y para decorar agregamos un poco de azúcar glass. Agregamos también su acompañante indispensable, helado de vainilla, que le dará un contraste de temperaturas y de sabores increíble. Y al chocolate le va muy bien un poco de acidez, de frambuesas, fresas, cualquier fruto del bosque le va de maravilla. Agregamos un poco de la salsa de frambuesas. Y para los amantes del chocolate, un poco de salsa de chocolate. Amigos, con este pastelito de chocolate fluyente, nadie dudará de tus habilidades culinarias y dejarás a más de uno boquiabiertos. Ahora sí, vamos a probar. Increíble, ¿no? Completamente derretido el centro. Amigos, la masa tiene una textura tan aterciopelada, tan suave. Amigos, sin duda, un postre para enamorar. Y bueno amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí en un video más. Los quiero mucho. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós!